La doctora Lauriane Jiménez Faibe. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, y nos acompaña una vez más en estas transmisiones del Financiero Bloomberg. Doctora, gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar en el programa. Al contrario, doctora, es un placer. Doctora, ¿cómo está observando a estas alturas del año, en este séptimo día del mes octavo del año de la pandemia, lo que se ha hecho por parte del gobierno federal, lo que se ha hecho por parte del gobierno estatal y lo que ha hecho la ciudadanía de a pie en relación a esta epidemia y tratar de evitar en lo posible más personas muertas, más personas contagiadas? Sí, bueno, es evidente que estamos ante una catástrofe, ¿no? Estamos sumando en cifras oficiales, el día de ayer, todavía no se dan a conocer las de hoy, 462,698 casos, cifra que para conocer la realidad más o menos debe ser multiplicada por un factor de 20. Esto quiere decir que en nuestro país hay aproximadamente unos 9.2 millones de infectados. Y tenemos una cifra de 50,517 defunciones oficiales, que lo mismo, también están subestimadas y de acuerdo con el subsecretario de Salud deben ser multiplicadas por 3 para tener la cifra real de personas que murieron de COVID-19 en nuestro país. Esto quiere decir que estamos sumando 151,551 muertos por COVID desde que la pandemia inició. Bueno, estas cifras hablan de que el manejo de la pandemia ha sido errático, irresponsable y ha sido un manejo, pues, una estrategia fallida lo que se estableció para controlar. Es decir, se trata de controlar el problema epidemiológico, el problema sanitario y pues control no hay, ¿no? O sea, no hay control. Si nosotros vemos las cifras de otros países, podemos claramente darnos cuenta de esto. Hay grupos de países que han tenido mucho éxito en el manejo de la pandemia, grupos que lo han hecho regular y grupos que lo han hecho muy mal, ¿no? Ahorita, pues bueno, lo importante que hay que reconocer es esto, que en todo este proceso y cuando esta historia se termine de contar, hay una sola variable que mide éxito o fracaso, una sola, y esa es la cantidad de muertos que la estrategia determinada dejó atrás. Entonces, ahorita México está en el tercer lugar a nivel mundial en términos del número de defunciones por COVID-19, ¿sí? Con esa cifra muy alarmante de más de 50,000. Entonces, estamos en el tercer lugar, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil. Eso quiere decir que en ese podio de deshonra, de deshonor, ¿verdad? En el 1, 2, 3, estamos esos 3 países como los que han manejado peor la pandemia a nivel mundial. ¿Cómo estás, doctora? Te saluda Ana María Salazar. Quiero regresar a los números que comentaste hace unos minutos con mi compañero Héctor, en donde tú señalas de que los números reales en este momento, si multiplicamos los números que nos proporciona el gobierno federal a diario por 20, en términos de números de contagios estaríamos en 9 millones y en el caso de funciones sería por 3 y entonces aproximadamente serían 150,000 muertos. Con estos números, ¿no estaríamos nosotros viendo o teniendo más ejemplos de los 151,000 muertos? Porque lo que argumenta el gobierno, y esa es la dificultades que hemos tenido en este programa, de tratar de explicarle al auditorio la magnitud de la crisis y cómo esto va a impactar también pues, la recuperación económica y social del país. Es que es muy diferente cuando un gobierno te está diciendo que son 50,000 a que cuando cuando la realidad sea 151,000 muertos. Entonces, la pregunta aquí es ¿por qué no se está sintiendo entonces más el impacto de la crisis, particularmente en el tema de defunciones? ¿Dónde están escondidos o dónde quedaron este número de personas que no se ven reflejadas en los datos oficiales que da el gobierno a diario? No, bueno, no están escondidos. Los cadáveres no están escondidos en ninguna parte. Esa gente se murió.
y están donde está el resto de los cadáveres, en cenizas, en una urna o enterrados en la tierra en algún cementerio. Ahí es donde están. No están escondidos. Las situaciones que no se están contabilizando como muertes por COVID, porque se siguió un mal protocolo para definir quiénes son los que se mueren, que se les puede catalogar como muertes por COVID y quiénes no. Entonces, esto ocurrió desde el principio. No sé si alguien recuerda, al inicio de la pandemia se hablaba de que habían muchas muertes que estaban siendo catalogadas como neumonías atípicas. Estas neumonías atípicas, pues muchas de ellas son muertes por COVID, que no se catalogaron así porque no habían pruebas diagnósticas. Es decir, entonces una persona muere sin haber tenido una prueba diagnóstica. Pues si no tiene una prueba diagnóstica que diga, sí, esta persona murió teniendo COVID, entonces pues no se puede clasificar como una muerte por COVID. Entonces se clasifica como otra cosa. ¿Y de qué muere la gente de COVID? Bueno, la gente que tiene la enfermedad COVID muere de diferentes cosas. De lo que muere principalmente es de insuficiencia respiratoria o muere por falla orgánica, orgánica múltiple, ¿no? Falla de múltiples órganos, pues, por la cascada de citocinas que se le presenta durante la infección, o algunos mueren por embolias cerebrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, o por infartos. Ahora eso es una cosa nueva que hemos visto de las afecciones cardíacas relacionadas con COVID-19, ¿no? Entonces, vamos a decir, el problema que tenemos en el país y la razón por la que los números están tan subestimados es porque no se tiene una disponibilidad amplia de pruebas diagnósticas. Entonces, no sé si el gobierno hace esto intencionalmente para que los números sean, para disimular las cifras, o si de veras es simplemente una negligencia al grado de decir no nos importa saber cuánta gente está enferma y cuánta gente se muere, o si de veras prefieren construir un tren y una refinería que salvarle la vida a la gente, y es que no hay dinero para hacer pruebas porque está ese dinero destinado a otras cosas que ahorita no son prioritarias. Entonces, no sé, cualquiera que sea el caso, no sé cuál es la razón, pues, ¿no? Pero sí sé el efecto, y el efecto es esto: si no hay suficientes pruebas diagnósticas, entonces vamos a poner una persona que se enferma en su casa, que no tuvo acceso a una prueba, se muere en su casa, vienen por ella, entonces levantan el acta de defunción. ¿De qué se murió? Pues se murió ahogado, como se mueren la mayor parte de los pacientes de COVID, ahogados, literalmente. O sea, no pueden ya respirar, ya no pueden respirar. Entonces, pues ¿de qué se murió? Se murió de una insuficiencia respiratoria, un paro respiratorio, una embolia, un X. Y eso es lo que queda sentado en el acta de defunción. Pero esa persona murió de COVID. ¿Me explico? Entonces, no es que se estén ocultando los muertos. ¿Cómo que no se siente el impacto? El impacto se siente fuertísimo, pero ¿qué queremos? O sea, ¿qué está esperando la gente para sentir el impacto? ¿Quieren ver las carrozas fúnebres pasar? ¿Quieren ver los cadáveres en un tráiler amontonados? ¿O qué es lo que esperan para sentir el impacto? Porque se han muerto 151.551 personas en nuestro país de COVID-19. Ese impacto lo deben sentir todos los mexicanos. Entonces, pues es eso, no se están escondiendo cadáveres, pues por Dios, claro que no se están ocultando cuerpos en algún lugar. Los cadáveres están como todos los cadáveres, incinerados en algún lugar o enterrados en algún cementerio. Las situaciones que no están siendo contabilizadas como muertes por COVID, ese es el detalle. Ahora ya se admitió que ese es el caso. El doctor López-Gatell lo admitió que tiene tal vez unas 4 semanas, ¿no? Lo admitió en una conferencia de prensa y también en una entrevista para el Wall Street Journal que hizo, en donde admite que las muertes reales por COVID son 3 veces más de las que él reporta. Ahora, una buena pregunta, yo creo que una buena pregunta sí es que si ya saben esto, ¿por qué no las contabilizan? Es decir, ya admite que son 3 veces más las muertes y siguen sin contabilizarlas. Bueno, pues sería momento que la autoridad tuviera en un ejercicio de transparencia, se diera la tarea de contabilizar correctamente estas muertes, ¿no? Doctora, le saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Una de las justificaciones que ha hecho el gobierno de estas muertes, de este importante número de muertes, es precisamente por el pasado de los mexicanos, es decir,
por tener hipertensión, mucha diabetes, mucha obesidad. Esto lo dijo hoy mismo el presidente en su gira que hizo por Baja California Sur. Al respecto, ¿qué tanto es válido justificar esto respecto a la lucha que se ha venido desarrollando para frenar los contagios y, por supuesto, las muertes respecto a las pandemias? Porque dice el presidente, es que México ha tenido históricamente estos padecimientos. Cuando llega la pandemia, por eso registramos este importante número de muertes. ¿Es válido justificarse de esa manera? No, claro que no es válido. No tiene ninguna validez el argumento que se está haciendo, en absoluto. A ver, le voy a poner, vamos a dejar ese punto muy claro, ¿no? Se está manejando esa discursiva, se está manejando ese discurso, ¿sí? Con tal de manipular la opinión pública y hacer de cuenta que no es culpa de nadie. No es culpa de nadie, pues es que aquí tenemos muchos obesos y tenemos muchos diabéticos y muchos hipertensos y por eso se están muriendo. No. A ver, creen que toda la gente es súper ignorante y que puede, tragarse este tipo de mentiras y de manipulaciones, pero no todos lo somos, ¿sí? Y ya vemos quiénes sí podemos entender esto con claridad. A ver, cada población tiene sus bemoles, cada población tiene sus problemas. La población europea tiene un problema, o sea, a ver, primero vamos a definir qué personas son susceptibles a ser infectadas por COVID. ¿Quiénes son más susceptibles de infectarse por COVID? Le voy a dar la respuesta clara. Todos los seres humanos son susceptibles de infectarse por COVID y ni uno ni otro es más ni menos susceptible a infectarse. Esto quiere decir que los bebés se pueden infectar, los niños pequeños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Es decir, la humanidad entera, ¿sí? Tiene la misma susceptibilidad de infectarse. No es que los diabéticos estén en mayor susceptibilidad de ser infectados. Los diabéticos, igual que cualquiera, se infectan con la misma probabilidad, tienen la misma probabilidad de infección. Ahora, viene la siguiente parte. ¿Quiénes tienen mayor propensión a morir si se infectan? Ahí sí. Entonces, podemos hacer una lista, porque ya sabemos, ¿no? Hasta arriba de la lista son las personas que tienen insuficiencia renal. Por arriba de los diabéticos y los hipertensos y todo el mundo, ¿eh? O sea, los que tienen mayor probabilidad de muerte si se infectan de COVID, no es que tengan mayor susceptibilidad a infectarse, es que si ya están infectados, quienes tienen mayor probabilidad de morir son los que tienen insuficiencia renal. Esto es seguido por las personas que tienen EPOC, ¿ok? Después vienen los hipertensos, los diabéticos y los obesos, ¿ok? Las personas con obesidad, ¿ok? En ese orden, ¿eh? Entonces, ok, pero también dentro de esta lista están, por ejemplo, las personas de mayor edad. Los adultos mayores también tienen más riesgo de morir si se infectan por COVID. Entonces, y nada más que recalco el punto, no es que tengan mayor susceptibilidad a infectarse, es que si se infectan tienen mayor probabilidad de morir, ¿ok? Entonces, los adultos mayores, ahora le voy a dar otro ejemplo, los hombres tienen mayor probabilidad de morir que las mujeres si se infectan de COVID. Entonces, vamos, esto, por hablar de algunas poblaciones. Entonces, por ejemplo, en Europa, pues tienen un problema ahí. Su problema es que tienen una población con una proporción muy grande de adultos mayores. Entonces, ahí su problema es ese, ¿no? O sea, que tiene una proporción grande de adultos mayores. Desconozco si en algún país predomine el sexo masculino, ¿no? O sea, pero de haberlo, pues entonces el problema en ese país sería ese, que hay muchas personas de sexo masculino. En nuestro país hay muchos obesos y hay muchos diabéticos y muchos hipertensos, ¿ok? Entonces ese es nuestro problema. Sí, pero esto no nos disculpa de nada, es decir, poblaciones que tienen índices, que tienen mayores prevalencias más altas de diabetes, de hipertensión y de obesidad que México, tienen menor número de muertos, ¿sí? A ver, ahora, no solamente eso, vamos a hablarlo claramente. La responsabilidad de la autoridad era detener los contagios, impedir que la población se contagiara, hacer estrategias de contención que fueran conducentes a disminuir la dispersión de los contagios y acortar las cadenas de transmisión, ¿sí? Para que cada vez la gente tuviera menos riesgo de infectarse. Si la autoridad hubiera hecho su trabajo, no tendríamos que estar hablando de los diabéticos, de los obesos y de los hipertensos, ¿sí? Y de los insuficientes renales, ¿no? Porque nadie habla de ellos mucho, pero en realidad ellos son los que están en mayor riesgo de morir, ¿eh? O sea, tendríamos que ponerlos a ellos en primer lugar de la lista, ¿no?
Entonces, bueno, entonces si la autoridad hubiera hecho lo suyo, que es establecer estrategias de contención, pues nunca tendríamos que estar hablando de estas poblaciones, porque ellas no estarían en riesgo. No estarían en riesgo si la carga viral comunitaria fuera baja, si las autoridades hubieran hecho su trabajo para disminuir los contagios en la comunidad. Entonces, pues es una pobre excusa para decir yo no tengo la culpa de lo que está pasando, cuando en realidad pues sí es la autoridad quien tiene la culpa. Es decir, mire, la ciudadanía tiene mucha responsabilidad en esto también, pero de ninguna manera es una responsabilidad 50 y 50%. O sea, la mayor responsabilidad recae sobre la autoridad porque pues es de ahí de donde emanan las políticas de salud pública, ¿no? Entonces, pues sí, una pandemia de esta magnitud no se puede controlar solamente por la ciudadanía. La ciudadanía puede ayudar, claro, pueden ayudar, debemos ayudar, poniéndonos un cubrebocas, guardando distancia, lavándonos las manos, tratando de no salir de casa si se puede. O sea, estas son las cosas que la sociedad hace, la ciudadanía hace para ayudar. Pero con todo y que el 100% de los habitantes de México hicieran estas medidas todo el tiempo, no estaría controlada la pandemia si la autoridad no hace su trabajo. Y su trabajo es contenerlo, ¿sí? Entonces, y eso es lo que aquí no se ha hecho. Entonces, pues no es culpa de los diabéticos. O sea, qué insensato eso, de verdad. No es por ellos que tenemos tantos muertos. Y de eso, pues ahorita ya di 2 o 3 razones por las cuales eso no es cierto, y si le seguimos le puedo dar más. O sea, no es así. Porque sí tengo una pregunta relacionada de nuevo a los números, y fue muy clara su respuesta en cómo los datos oficiales podrían estar literalmente dando no solamente mala información, sino reduciendo la percepción que tenemos de la crisis del COVID-19. Entonces, si uno asume que los datos que está proporcionando el gobierno federal son incorrectos, subestiman el número de contagios y decesos, y usamos por ejemplo, las predicciones que está presentando la Universidad de Washington, acabamos de hablar con una de sus expertas, en donde ella nos dice, sí, nosotros usamos los datos del gobierno, pero la realidad es que también estamos preocupados porque subestiman el número de decesos, el número de contagios. Si la Universidad de Washington nos está diciendo que podría haber hasta a finales de año más de 153,000 en caso catastrófico de muertos, a mí lo que me preocupa es que si lo multiplicamos por 3, como lo comentas tú, o en el caso menos catastrófico que presentan ellos, 104,000 decesos, si lo multiplicamos por 3, tenemos una situación a final de año donde podríamos tener entre 300,000 decesos hasta casi medio millón, 400,000 o 450,000. Esas son las predicciones, esos son los números que estás tú viendo ahorita en términos de cómo viene esta crisis. ¿Ese es el tamaño de la crisis? Ese es el tamaño real de la crisis, sí, efectivamente. Ese es el tamaño real de la crisis. Es decir, porque no se está activamente haciendo nada para solucionar el problema de la subestimación. El problema esencial de la subestimación es la falta de pruebas diagnósticas. Ese es el problema esencial. Desde luego que por ahí también hay un problema de burocracia y de cuestiones administrativas y una serie de cosas que digo, ya estando en esta crisis, en la peor catástrofe sanitaria que nos ha azotado en el último siglo, ¿verdad? Ya hubiera sido hora de que se pusieran las pilas para solucionar los detalles burocráticos y administrativos que tienen que ver con las cuentas de muertes, ¿no? O sea, pero bueno, esas son cosas que se pueden solucionar de una o de otra forma, ¿no? Nada más hace falta tener un poco de ganas de solucionarlo. A ver, lo que no se soluciona tan fácil es lo de las pruebas, porque mientras el gobierno no invierta el tiempo, el dinero y asiente las estrategias necesarias para ampliar el número de pruebas utilizando estrategias inteligentes de contención, entonces, pues esto va a seguir así. El problema de la subestimación es eso principalmente. Si no, se le puede hacer una prueba diagnóstica a una persona que se muere, ¿no? Y entonces
pues esa persona murió de COVID, pero no se registra así porque no se le hizo prueba, ¿no? Ahora, los contagios, por ejemplo, es todavía mucho peor, porque, déjeme explicarle por qué es peor, porque precisamente como estábamos diciendo hace rato, e insisto, que los cadáveres no se están ocultando, ¿no? O sea, no están ocultos en ninguna parte, pero vamos a decir, pues sí, hay mucha gente que se muere sin prueba, pero si se mueren dentro de un hospital, en el hospital ya están siendo tratados como casos de COVID. Entonces, bueno, pues se mueren y sí, el médico pone ahí, o sea, sin prueba, pero probable muerte por COVID. Ok, bueno, entonces esos tal vez sí queden contabilizados, pero los que llegan a morirse al hospital y no tienen pruebas, se murieron en su casa o en camino, qué sé yo, pues esos no quedan contabilizados, ¿ok? Entonces, sin prueba, porque no tienen prueba. Entonces, pero los casos es peor todavía, porque los casos es que están ahí, en la comunidad, y si no se hacen pruebas no hay manera de detectarlos. Entonces, pues sí, mientras no se hagan pruebas, la subestimación va a seguir siendo así. Lo importante es que hay que guardar estas cifras en la mente, porque de aquí al 1 de noviembre, 1 de diciembre, entonces en cifras reales, vamos a estar contabilizando cerca de 500,000 de muertos por COVID. Y si alguien no cree que esto es catastrófico, pues no sé cuál será su definición de una catástrofe, pero me suena bastante catastrófico a mí. Claro, por supuesto, y coincidimos con eso, doctora. Como siempre, gracias por la claridad, gracias por su tiempo. Gracias, doctora Laurian Jiménez, muchas gracias. No tiene nada que agradecer, un placer estar en el programa. Muy buenas noches.